En el principio era la palabra. Te invitamos a compartir la palabra que sana. Saludos queridos oyentes, bendiciones a todos, esperando que estén muy bien en sus hogares, trabajos o vehículos. Donde te encuentres, es mi deseo de corazón que estés muy bien. Bienvenidos nuevamente a La Palabra que Sana. Mi nombre es Lipton Carrizales y hoy nuevamente tenemos a Mauralida Márquez acompañándonos. Estuvimos hablando en el programa pasado acerca de la alimentación a la luz de la Biblia. Bueno, el tiempo no fue con nosotros para nada flexible y tuvimos que hacer este programa para seguir hablándote acerca de la carne, la miel, los huevos y así sucesivamente con lo que vamos a hacer. Bienvenida nuevamente, Mauralida. ¿Quieres saludar a nuestra audiencia? Bueno, cordiales saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, hermano Lipton, por la invitación nuevamente a continuar el día de hoy este tema tan interesante. Me gustaría compartir con la audiencia un chiste. Sí, bueno, es un chiste que tiene que ver con el idioma. Entonces, el chiste tiene que ver con que todos sabemos decir una frase en inglés. Todos sabemos decir, mamá, no te vayas, en inglés. Y alguien dirá, no, pero yo no sé decir eso. Pues sí, resulta que sí. Porque, por ejemplo, mamá en inglés es mother, pero también se dice mom en forma cariñosa. No se dice don't. Y go es ir, ¿no? Entonces, cuando una persona dice mom, don't go, está diciendo mamá, no te vayas. Y como generalmente hay un plato que se llama mondongo, entonces mondongo. Entonces todos sabemos decir mamá, no te vayas en inglés. Mamá, no te vayas y tráenos este plato de mondongo. Así sí. es. Gracias, Mauralida. Y así empezamos nuestro programa de hoy. Y seguimos hablando acerca de, yo quisiera resaltar, ya lo había dicho en el programa pasado, que Mauralida es médico nutróloga, habla algunos idiomas. Mauralida se defiende bien y está aprendiendo otro idioma por allí que ya me lo confesó cuando estábamos conversando un poco. Músico, compositora, y el tema que están escuchando en el fondo se llama Y qué mejor que un abrazo, compuesto por nuestra hermana Mauralida Márquez. Bueno, habíamos quedado en el programa pasado, Mauralida, tenemos así la carne así montada así en la línea. Teníamos la carne. Vamos a conversar un poco. No sé si quieres hacer alguna introducción con algo que haya quedado pendiente y luego entonces continuamos con esta parte. Sí, en el episodio anterior hicimos así como que un paseo a vuelo de pájaro sobre algunos alimentos que se mencionan en la Biblia. Hablamos de las lentejas, de los ajoporros o puerros, pepinos, cebollas, ajos. También se habló sobre los lácteos, la leche, la mantequilla, el queso. Y ahora también se habló del pan, del trigo. Y ahora venimos con la parte que tiene que ver con las carnes. En la Biblia se nos mencionan varios tipos de carne. Se nos habla de carne de vaca, carne de carnero, la carne de cacería y la carne de las aves. Ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 23. También Abraham nos habla de que sirvió carne de ternera a sus huéspedes en Génesis capítulo 18, versículo 7. Y al huésped de Gedeón se le proveyó de un cabrito. Eso en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 19. Me encantaría resaltar que el pescado era un alimento muy común en las costas del mar de Galilea en los días de nuestro Señor Jesús, el cual él se refirió al pescado cuando habló del hijo que pide a su padre un pez. Esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 11. Y la escritura implica que los moradores de las costas vivían casi siempre alimentados, era de pescado. Bueno, de hecho, cuando el Señor Jesús estaba armando su equipo de apóstoles, encontró a varios de ellos, fue arreglando las redes, porque eran pescadores, era un oficio muy común. También se nos habla en la Biblia sobre los huevos, muy común también entre los galileos en los tiempos de Cristo. Y de hecho el Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 12,
habla de cuando un hijo le pide un huevo a su padre. Y viene ahora un alimento súper especial, un obsequio de la naturaleza, muy mencionada en la Biblia, que es la miel. La miel, de hecho, forma parte de una promesa de Dios al pueblo de Israel, cuando les prometió una tierra que fluye leche y miel. En diferentes versículos, por mencionar tan solo algunos, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y las innumerables referencias a la miel o al panal de la miel en la Biblia son pruebas de que en Palestina abundaban los productos elaborados, en este caso, por las abejas, ¿no? Por las abejas. Yo recuerdo una de las cosas cuando estaba yo empezando a leer el Antiguo Testamento, la historia cuando Jonatán descubrió, el amigo de David, descubrió algo de miel en un tronco pues de un árbol seco y comió de ella y le dice que le revivió, como que le volvió el alma, ¿no? Sí, porque estaba muy débil, porque obviamente la miel es un alimento súper energético, ¿no? Y no tenía una bebida de esas de electrolitos, ni mucho menos, pero Dios le proveyó esa miel. Y se encontraba también la miel en agujeros de las rocas, de la cual era extraída a veces, como hace mención en el libro de los Salmos, en el capítulo 81, versículo 16, e incluso en los cuerpos de algunos animales, como se hace mención de que Sansón comió del cuerpo de un león muerto, en el libro de Jueces, capítulo 14, versículos 8 y 9, y en el cuerpo del león las abejas habían hecho allí su panalito, ¿verdad? También en el Cantar de los Cantares, el rey Salomón nos habla de la miel, en Cantares capítulo 4 y capítulo 5. Y Juan el Bautista, el profeta Juan, se alimentaba con langostas y miel silvestre allá en el desierto. Es bueno mencionar que estas langostas no son las del mar, esas que son grandotas, que se sirven carísimas y es un alimento de lujo en los restaurantes. Se refiere más bien a algo parecido como a un insecto, parecido a, ¿cómo es que se llama? Grillos. Como un grillo grande. No me viene en estos momentos, no es libélula tampoco, pero es ese tipo que cuando son muchas, eran muchas, formaban lo que llamaban las plagas de langosta, que arrasaban con los cultivos. Fue una de las plagas que sufrió Egipto cuando los tiempos de Moisés. Y bueno, y también cuando el Señor Jesús, creo que esto lo dije en el episodio anterior, cuando el Señor Jesús quiso probar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era un cuerpo real, pidió alimento y le dieron parte de un pescado asado con miel. Esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 41 al 43. Así es. Y bueno, y de la miel siguen sobrando menciones, pero vamos a pasar a las frutas. En el caso de las frutas, es de destacar que nos hablan sobre el fruto del olivo, que viene siendo la aceituna, ¿no? Pero ese es un fruto, el fruto del árbol del olivo. Y de ahí se deriva el aceite de oliva, que en muchas preparaciones toma el lugar de la mantequilla y es utilizado para cocinar. El profeta Ezequiel, al relatar a Jerusalén todas las bendiciones anteriores de Jehová, le decía: comiste flor de harina de trigo y miel y aceite. Fíjese, estos tres alimentos combinados juntos para hacer pan, porque el pan se preparaba era con la flor de la harina de trigo, o sea, lo que es la harina, que no tiene nada que ver con la harina de trigo actualmente, ¿no? Olvidémonos, pero ese es otro tema. Y era mezclado con aceite, tal vez un puntico de agua, y se acompañaba con miel, después que estaba elaborado el pan. También se nos habla de los higos, otro fruto mencionado en el Antiguo Testamento, una fruta muy común, y se utilizaban los higos secos. De hecho, se nos menciona que Abigail le llevó 200 pastas de higo al rey David en 1 Samuel capítulo 25, versículo 18. Y una pasta de higos también le fue dada al egipcio para revivirlo en 1 Samuel capítulo 30, versículo 12. Al rey David también le llevaron pasitas de higo cuando estaba en Hebrón, en los tiempos del gran regocijo, en 1 de Crónica 12:40. Podríamos pensar que sería así como una mermelada, algo así, una pasta de esas frutas. Posiblemente, obviamente que no hay registros, digamos, no tenemos una foto. Claro, algo que certifique eso. Sí, pero podemos imaginarnos, usted sabe que el higo él se va secando.
si lo trituraban o si lo compactaban, se podía formar tal vez, no voy a decir jalea porque la jalea lleva azúcar, lleva otras cosas. Simplemente combinaban la pulpa, ¿verdad? Hasta formar tal vez como unas panelitas. Yo pudiera investigar más al respecto y si consigo alguna información. En todo caso, pasta de la pulpa del... Sí, al deshidratarse se hace más fácil su transporte. Eso sí lo sé. Toda fruta deshidratada reduce su tamaño, claro, aumenta su concentración de todos los nutrientes que contiene, se hace más resistente al daño, a la contaminación, a la multiplicación bacteriana, es más fácil transportarla y luego se puede comer así. Si todavía tiene algo de humedad, se puede consumir como una pasta o se puede mezclar con agua para devolverle algo de su y bueno, ya consumirla de la forma que la persona haya acostumbrado en esa época. Ok, vamos a hacer en este momento una pausa del programa, vamos a escuchar una canción y luego volvemos con Maura Lida y vamos a culminar con algunas cositas que tenemos pendientes. Así que sigue en sintonía, te invitamos a que puedas seguir escuchando la palabra que sea. Yo quiero ser tu siervo fiel, conforme a tu corazón. Yo quiero ser esa canción compuesta a ti por mi vivir. Yo quiero ser un manantial, un brote de adoración que hoy siempre corre a tus pies. De tu jardín yo quiero ser aquel perfume que te agrada a ti. Siempre seré tu siervo fiel, lo dejo todo por seguirte a ti, siempre a ti. Yo quiero ser tu siervo fiel, conforme a tu corazón. Yo quiero ser esa canción compuesta a ti por mi vivir. Yo quiero ser un manantial, un brote de adoración que hoy siempre corre a tus pies. De tu jardín yo quiero ser aquel perfume que te agrada a ti. Siempre seré tu siervo fiel, lo dejo todo por seguirte a ti, siempre a ti. Siempre seré tu siervo fiel, un brote de adoración que siempre corre a tus pies. Gracias, querido oyente, por permanecer en sintonía de la palabra que sana. Seguimos con Maura Lida Márquez en este interesante tema que tiene que ver la alimentación a la luz de la Biblia.
en el segmento anterior dijimos que íbamos a hablar acerca de las uvas y pasas, así que le vamos a dar el espacio a Maura Lida para que ella nos siga hablando acerca de todos estos alimentos. Muchísimas gracias pues por la sintonía. Y sí, en efecto, estábamos hablando sobre los frutos del olivo, el aceite de oliva, sobre los higos, las pastas de higo. Y ahora vamos a mencionar sobre las uvas y las pasas. Por decir algo, los espías trajeron grandes racimos de uvas, tan grandes que tenían que llevarlos entre dos en un palo. Pueden imaginarse el tamaño de esos racimos. Que los encontraron en el valle de Escol. Eso aparece en el libro de Números, el capítulo 13, versículo 24. También nos hablan en el Antiguo Testamento que Abigail le dio a David 100 hilos de pasas. En 1 Samuel 25, versículo 18. Y también le fueron traídas a David pasas cuando estaba en Hebrón. Y otra vez cuando huía de Absalón, recibió una gran cantidad de ellas. Eso es 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Obviamente no voy a mencionar que también otro uso que se daba a las uvas era la elaboración de vino. Pero no forma parte, digamos, como tal. En este caso no vamos a considerar el vino como un alimento, y eso sería tema tal vez de otro programa. Otra fruta que se hace mención en la Biblia es sobre las granadas. Pero la granada no solo es la de la canción que nos cantaba nuestro tenor venezolano Alfredo Sadel, ¿no? Sino, bueno, como tal, la fruta deliciosa que conocemos, que en la tierra de Palestina habían variedades de granadas dulces y amargas. Y muchas veces se utilizaba el jugo de las granadas amargas en lugar de los limones cuando estos estaban escasos. La granada era grandemente estimada como fruta en los primitivos tiempos bíblicos. Fue mencionada por Moisés como una de las excelencias de la tierra prometida en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 8. Y en el Cantar de los Cantares se hace mención de los frutos del granado, de árboles y del vino adobado con su jugo. En Cantares capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Algo que me gustaría mucho destacar, tal vez alguien preguntará, pero ¿por qué la autora no está hablando del maíz? Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que tortillas en México, arepas en Sudamérica, tantas cosas, polenta, que se prepara tantos platos que se utiliza el maíz. Bueno, resulta que el maíz es un cereal netamente americano y no fue descubierto sino posterior a la conquista. Cuando llegaron los conquistadores a América, se encontraron que aquí no se cultivaba trigo, sino maíz. Entonces, por eso, como esto es un contexto bíblico, el cereal que predominaba dentro de toda esa región geográfica donde se desenvolvieron todos los hechos bíblicos era el trigo y la cebada, fundamentalmente. Y por eso no estoy mencionando el maíz. Usted me estaba comentando algo sobre las lentejas, que Esaú, qué era lo que le pasaba a Esaú. Sí, cuando Esaú, yo hice el comentario de que tenía mucha hambre y tú dijiste, bueno, ya vamos a diferenciar lo que es hambre y apetito. Me gustaría que los oyentes, que me imagino pudieron percibir esa aclaratoria, puedan también obtener el conocimiento. Sí, esa parte es muy interesante porque tal vez desde el punto de vista, vamos a decir, humano, espiritual, las personas hayan juzgado muy duramente a Esaú, ¿no? De que cómo es posible que se atrevió a despreciar, menospreciar y vender su primogenitura por un simple plato de un potaje de lentejas, por más sabroso que haya podido estar. Pero a la luz de la ciencia, a la luz del conocimiento científico, tal vez haya una explicación neurohormonal que nos pueda dar una luz de qué fue lo que realmente le ocurrió a Esaú y por qué actuó de esa manera. Resulta que los mecanismos que nos llevan a consumir alimento están implicados el hambre y la saciedad, fundamentalmente, porque uno busca alimento porque siente hambre, porque uno deja de comer porque ya se sintió satisfecho, claro. O sea, experimentó la saciedad, y hasta que le vuelva a dar hambre, ¿no? Y el ciclo se va repitiendo. Pero con el advenimiento de la modernidad, porque recordemos que antes no habían supermercados, no habían bodegas, no estaban accesibles los productos alimenticios como hoy en día, que uno puede incluso levantarse, ir a la nevera
o a la alacena, a la despensa familiar, y ahí tomó uno cualquier alimento, o si no hay nada, uno acudió al comercio. No, antes había que ir a cazar el animal, o pescar los peces, o recolectar semillas cuando no existía la agricultura, porque recordemos que la agricultura tampoco es tan antigua como el ser humano, eso fue posterior. El alimento anteriormente del inicio de los tiempos era fundamentalmente recolección de frutos, de semillas y la cacería y la pesca. Eso era. Si usted no cazaba hoy, no comía hoy. Claro. Si no habían frutos para recoger de la mata, si no habían semillas, no había alimento. Y eso también favoreció las migraciones y que la gente fuera nómada, porque cuando se acababa el alimento en un sitio había que ir a otro lugar, desplazarse, claro, para buscar, como nos relata en la Biblia, que cuando hubo los 7 años de hambre, se tuvieron que mover los hermanos de José hasta Egipto, que era el único país donde había trigo almacenado. Bueno, ahí ya estaba la agricultura instalada. Bueno, en todo caso, el ser humano de manera natural antes sí tenía hambre, porque no lograba comer así como nosotros ahora, que voy a desayunar a las 8, voy a almorzar a las 12, voy a cenar a las 6. No, la gente comía cuando conseguía el alimento. Y no era solamente conseguirlo, prepararlo, tal vez si era una carne, limpiar el animal, luego buscar la leña, luego prender la fogata. Fíjense, todo el proceso no era tan sencillo como ahora. Entonces realmente cuando la gente por fin lograba sentarse a comer, tenía generalmente mucha hambre. Y fisiológicamente se desarrollaron mecanismos neurohormonales para garantizar que esos procesos del hambre y de la saciedad ocurrieran de una manera fisiológica. Allí están implicados una hormona que se llama grelina, que se sintetiza en el estómago. Esa grelina es esa que nos avisa que el estómago está vacío y es hora de comer. Incluso se pueden provocar algunas contracciones a nivel del estómago, que es lo que uno siente. Oye, es que me está crujiendo, me está rugiendo el estómago. Todo eso allí, ¿por qué? Porque al tener una cierta cantidad de horas sin comer, obviamente va a descender los niveles de glucosa en sangre, van a dispararse ciertos mecanismos y al cerebro, bueno, hay que activar, hay que poner a esta persona. Porque si no sintiéramos hambre nunca, en teoría, buscaríamos alimentarnos. Y esa grelina nos dice, bueno, es momento de comer y nos impulsa a buscar el alimento. Si la situación de hambre se prolonga mucho tiempo sin comer, se suma otra sustancia que se llama neuropéptido Y. Ese neuropéptido Y nos lleva a un nivel totalmente básico y primitivo en el cual no existe el control. Perdemos como que el control del lóbulo prefrontal y ya no vamos a buscar de una manera racional el alimento, sino estamos bajo el total influjo del hambre. Queremos comer lo que sea, como sea, donde sea. Solamente nos interesa es alimentarnos porque en ese momento estamos bajo el efecto del neuropéptido Y. Y allí es donde se ven a veces esas situaciones tan drásticas, hasta de violencia, de gente matándose, de gente cayéndose a codazos, gente que tiene muchos días sin comer, gente que se ha comido. Mi abuela me contaba que ella conoció un señor que huyó de la guerra, un sobreviviente de la guerra allá en Europa, que se vino a Venezuela y tenía más de una semana sin comer, le contaba el señor a mi abuela, y que pasó un gato y que lo único que él recordaba es que todos los que estaban allí le lanzaron encima al gato y se escuchó el maullido. Y que cuando la gente se levantó del piso no quedaban ni los pelos del gato. Ahí esas personas estaban bajo el influjo del neuropéptido Y, porque ahí no hay razonamiento. Entonces posiblemente Esaú ciertamente no había logrado cazar nada y tenía tanta hambre que él no pudo ponerse a pensar. Actuó visceralmente bajo el flujo de esta sustancia que le tenía pues el nivel del hambre altísimo. Claro. Luego vienen otras sustancias que intervienen en el proceso contrario. Una vez que el ser humano logra comer, se liberan unas sustancias al nivel de unas células que están en el intestino delgado, y una de esas sustancias es la serotonina, que es otro neurotransmisor que nos da esa sensación como de felicidad, de relajamiento, de satisfacción, de calma. Y uno lo ve, un bebé está llorando, desesperado, ¿no? Y su mamá lo alimenta y el bebé luego se queda relajadito, plácido, porque ahí ya nos dejó de sintetizarse tanto la grelina, el neuropéptido Y, y se sintetizó la serotonina,
que por eso dice, barriga llena, corazón contento. Es así, ahí estamos bajo el influjo, por eso es tan agradable comer, porque se libera la serotonina que nos hace sentir chévere, felices, contentos, relajados, tranquilos. De hecho dicen, no le pida nada a nadie si no ha comido, pídaselo después del almuerzo. Y me imagino que muchas de las personas que van a los supermercados y están bajo esa hormona que mencionaste, el péptido Y, por eso es que andan comprando de todo. Dicen que no se puede ir al supermercado con hambre porque se trae lo que uno no debería de comprar. Sí, claro, tenemos primero es la grelina, que es la que nos hace, esa digamos es la primera etapa, que es un hambre que todavía logramos como que, pero ya si tenemos de verdad mucho tiempo sin comer, o tenemos mucha hambre, no vamos a razonar y por eso se recomienda comer antes de ir a hacer la compra de la comida. Incluso yo a veces le recomiendo a los pacientes, si a usted lo invitan a una fiesta, coma primero en su casa, porque usted no sabe en esa fiesta si va a haber, no va a haber comida o qué van a servir. Y si usted tiene mucha hambre, usted no se va a acordar de ningún consejo nutricional. Usted va a comer todo lo que le presenten allí, le haga o no le haga bien a su salud. Sin embargo, esto se convirtió en una serie. Ahora vamos a grabar un tercer programa y bueno, invitamos a nuestros oyentes que puedan seguir en sintonía de La Palabra que Sana, porque realmente se ha hecho un programa muy interesante, que a veces me gustaría hacer más preguntas, pero para tratar de aprovechar bien el tiempo, solamente hemos tratado los puntos que hasta ahora tenemos. Así que nos vemos en el próximo programa, querido oyente. Recuerda, mi nombre es Lipton Carrizales y esta es una producción de Radio Transmundial de Venezuela. Amigos oyentes, nuestros contactos son apartado 47, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Mensaje de texto 0416-739-6277. Nuestro correo electrónico lps@transmundial.org. Facebook RTM de Venezuela. Twitter @RTM Venezuela. Instagram @palabrasana_RTMB.